El entreno de los monjes Shaolin es uno de los más duros del mundo. Horas y horas de flexibilidad, golpear partes del cuerpo hasta dejar de sentirlas, y ejercicios que parecen imposibles. Hace 2 años ya entrenamos con monjes Shaolin en España, y no sé yo si salió muy bien. Pero por si no fuera suficiente, esta vez me han enviado a China para entrenar con uno de los monjes guerreros más duros de todo el templo Shaolin. Así que nada, durante los próximos 7 días vamos a descubrir cómo entrenan, cómo viven y sobre todo, cuánto sufrimiento soy capaz de aguantar. No sé muy bien qué va a pasar, pero nos vamos para China. Empieza la aventurilla. ¡Las aventurillas de Rubén! Edición Agujetas. Para poder entrenar con monjes Shaolin necesitamos a alguien con contactos. ¿Y quién mejor que Luca y Tessa, 2 de los mejores alumnos de Kung Fu de toda España, que conocen al monje Shaolin que nos va a hacer sufrir estos días. Muchas gracias. Vamos para allá. El entreno había comenzado, y para calentar estuvimos corriendo en círculos durante más de 1 hora. Fua, yo no puedo más. Estos bambas son horribles para correr, Se llama Juan. Es el perro del Shifu. Y bueno, con Juan presentado, toca presentar a nuestro maestro, Yang Hao. Ha dedicado toda su vida al Kung Fu y ha estado viviendo en el templo Shaolin durante años, entrenando cada día sin parar y aprendiendo todo lo necesario para también entrenarnos a nosotros. Así que no sé por qué, me da la sensación de que no va a tener piedad. Yo no puedo más. Hace mucho calor. Y después de estar corriendo a 40 grados, ya teníamos el cuerpo caliente. O eso pensaba. Yes. What? Trampa, like. Tómatelo con 你怎么回事？ Bueno, como veis, mis estadísticas de personaje ahora mismo están bastante bajas. Algunas más que otras, como la de flexibilidad, pero tendremos que intentar mejorarlas al máximo para poder completar las pruebas del último día. Luca y Tessa, en cambio, no lo necesitaban. I need banana. 跟 banana 没关系，还想吃香蕉了，我天！ Monkey never clumps. 加油！ Para mi sorpresa, estaba igual de rígido que el tronco que tenía al lado, pero como me dijo Yang Hao, la práctica hace al maestro. Vete, que te va a cantar. Apóyate en mí. 对，这个很 Respira, ¿eh? Ni se te ocurra hiperventilar. ¡Ah! OK，下一个。Chin， Bien, bien. Chin， 给我。 Del dolor parecía que se me fueran a partir las piernas. Supongo que lo veis en mi cara. Pero sabiendo que una de las pruebas finales era conseguir abrirme de piernas, esto no era ni el 1% de lo que nos quedaba por delante. El entreno era infinito. Repetíamos las cosas sin parar y yo ya llevaba tiempo estando al límite. One more time, come on. Sí. Me tiemblan las piernas una barbaridad. O sea, me quedo sin fuerzas. O sea, ahora mismo soy un tótem, ¿sabes? Hago lo mismo. Mira, perro. 啊，现在脏得很，多脏。 Ahora mismo soy igual que el perro, Literal. Están todos los niños diciendo, este chaval que hace aquí. No, ni. Rubén. 对对对，这里不舒服。Nice to meet you, Pushufu. Pensaba que por fin habíamos acabado, pero Yang Hao me dio una medicina que no sé qué era para revivirme y seguimos. Yes. No. Yes. Good. Go go go. 怎么样？怎么样？我在。呼吸，不要忘记呼吸。对，用力呼吸。好。 Estoy mareadísimo. ¿Estás mareado? Combate por los pies hacia arriba. 累了吗？还累了吗？是不是累了？中暑了吗？刚练两下就中 Respira 暑 por la 了。 nariz, ¿vale? Respira hondo. ¿Te va a bajar poco a poco? No, espérate. Y bueno, después de tener que morir, Yang Hao vio que ya no me quedaba ni una barrita de energía y no solo dio por acabado el entreno, sino que nos dio descanso al día siguiente. Y por lo menos sentí que había mejorado un poquito en algo.
It's hot. Hoy iba a ser un día tranquilo pero único. Luca y Tessa conocen al director de la mejor escuela de Kung Fu militar de toda China y nos organizaron una visita privada para intentar motivarnos. Estas escuelas son relativamente populares en China y los padres internan a los niños con la esperanza de que se conviertan en artistas marciales y se ganen bien la vida en el ejército o en el mundo del entretenimiento. No pueden salir de allí y estudian y entrenan sin parar. Nos quieren hacer una pequeña exhibición para demostrar lo buena que es la escuela. Como veis, en la escuela había mucho nivel. Este chico, por ejemplo, era campeón de China. Y después estaba el director Weiko. Que bueno, intentad hacer eso en vuestras casas, mientras yo intento asimilar que por sorpresa nos habían invitado a entrenar con ellos. No ha llegado la exhibición, se han exhibido bien, diría yo. Pero ahora hay un problema. ¿Cómo les hago entender? Que no tengo ni idea. Porque vamos a empezar con los entrenos. Yo no me puedo mover. No pasa nada, piensa que vas a caer en mullidito. Sí, aquí por lo menos es muy Aquí bien. si te caes no te haces daño. Fuera no. Pero que no puedo hacer el ridículo aquí. Pero te has visto lo que van a hacer aquí. ¿Cómo voy a venir ahora? Piensa que ridículo vamos a hacer los tres. Nos ha dicho que nos ha dado 2 minutos de descanso. Pero no os creáis que el descanso es sentarnos, movernos. Ya estáis viendo el panorama, ¿no? Son 2 minutos de descanso y no se está moviendo nadie. Como podéis apreciar, soy el único que está sudando. Aunque después de un rato, supongo que le pillé el tranquillo y Weiko nos invitó a tomar el té antes de seguir entrenando. It's not easy, right? No, it's Not easy. 2 days and I cannot walk. You like hard? Yeah. I know. Hope need a long time stay, long time learning, long time. Chinese ready? Okay. 8 years study Kung Fu, 2,000 students learning Kung Fu here. This school have 4 years students learning Kung Fu. 每天早上5点40起床，每天都要训练。Every day students use phone. It's bad. No Okay, phone. okay. Yeah. Después del descanso tocaba la segunda parte del entreno, pero antes me encontré con unos chicos que estaban muy felices. Y con razón estaban contentos, porque habían cancelado todos los entrenos por la lluvia, menos el nuestro. Y si os preguntáis qué estamos entrenando, pues básicamente es un Taolu, una secuencia de técnicas de Kung Fu que los alumnos y los maestros pasan años perfeccionando. Cada postura, cada golpe y cada transición tienen que hacerse con precisión absoluta, y es la forma tradicional de demostrar técnica, control y dominio del cuerpo. Y también iba a ser uno de los métodos que iba a utilizar Yang Hao para examinarnos el último día. Creo que es el día con mayor suerte que tenemos. Creo que acabo antes el entreno porque está lloviendo. No sé si vamos a seguir. Buenos días por la mañana, chicos. Como veis, ya estamos todos muertos porque lo primero que teníamos que hacer era correr para entrar en calor. I'm today. Your muscle strong. Yeah, muscle strong, but Yeah. only muscle. So easy. Claro, están cabezando con que tengo mucho músculo, ¿no? Pero bueno, de poco me sirve, ¿no? Para lo que estamos haciendo. Empezamos como siempre, practicando movimientos básicos del Kung Fu, pero como no, ya teníamos un problemilla. Empezamos bien la mañana, me están sangrando los talones de correr. Estas bombas, la verdad. Y son las que se utilizan para entrenar Kung Fu, pero claro, para correr, pues... Pues bueno, tuvimos que seguir adelante, que no teníamos muchos días, pero sí mucho que aprender. Y hoy íbamos a morir. Tocaba aprender la primera parte del Taolu, entrenar al Sanda y por último, volver a enfrentarme a mi mayor enemigo. Ya está. ¡Mabu! 马步要做好，要做好马步。Bravo！谢谢。阿累，Ruben，阿累。他也说 No me veía tan mal como ayer, pero bueno, que aprender algo que se tarda años en masterizar en un solo día, digamos que no es muy fácil. Y no sé si Yang Hao también, pero yo, con poder aprenderme de memoria los movimientos, ya me conformaba. What are you doing? Come on, ready? El salto melón. Pues nada, otro entreno más. Hemos venido andando desde donde estábamos quedándonos con Shifu. Tenemos las piernas reventadas, entonces vamos a hacer ahora mismo Sanda para un poco entrenar lo que vendría siendo el tren superior. Así que Luca nos va a decir lo que es el Sanda. Bueno, el Sanda es una parte del Kung Fu que está dedicada más a lo que sería el combate. Se basa en puñetazos, proyecciones y patadas. Así que sin más dilación, empezamos a sudar. El objetivo de Yang Hao con este entreno era calentar el cuerpo lo máximo posible para luego estirarnos aún más y no rompernos por el camino. Así que disfrutad de mi muerte.
Menos mal que ha venido Juan con nosotros. El tiempo que está jugando con él no está jugando con nosotros. Entonces podemos descansar, ¿sabes? De vez en cuando. Go, go, go! 快点，快点！ Va difícil. Aquí, Coge. Tira así. Los lumbares me están pisando ahora. Estaba roto, pero ya podía recuperarme rápido, que venía lo más duro. Estoy hecho un trapo. Chayo. Chayo. No puedo más, en verdad no puedo más. What's up? Tired. Es que no puedo hacer nada, estoy sudando muchísimo, es que la verdad es al pico. No puedo más, esto está siendo una locura, no sé cuántas horas llevamos de entreno hoy. Así que nada, muy a mi pesar, acabamos con Sanda y volvimos a lo peor. Pues algo divertido. Divertido para vosotros. No para nosotros. Juan ha venido a darnos suerte. Te va a doler mucho. Verdad, piensa muy bien cuando llegue ese dolor en algo bonito, en algún recuerdo bueno que tengas. 跑过去，抱着你的脚。都是汗味。La espalda, la espalda, la espalda. Eso. Relax. 呼吸，呼吸。OK OK，松手，松手。 Espera, pero. Ya me estoy volviendo loco. What's the thing you love about stretching? 都喜欢，只要压好了都舒服。 Y así que es verdad que se siente muy bien después del dolor. Pero no tardé mucho en cambiar de opinión. Relax. Ya está, por favor, ya está, 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 ya está. Respira, coge aire por la nariz. Busca呼吸 la parte por del la boca. cuerpo que no duele. Ya está, por favor. Coge aire, Rubén. Coge aire, venga. Suéltalo por la boca. Ya, 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 ya. No, 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 no. 呼吸 Vale, Rubén, venga, va. Relax. Toma, ya está, ya está. OK，不动，不动，不动，不动，不动，不动，不动。No, no, 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 no. No, no te levantes, no te levantes. Relájate. Vale, escúchame, te voy a cerrar yo las piernas, ¿vale? O sea, mucho cuidado, con mucho, mucho amor y mucho cariño. 拉起来，拉起来，直接来，拉起来，走，1 2 3 ，Go，Come on，Come on， ¡Hala, correr! 走两步，来，走两步，走两步，Come on，Come on，Come on，来，走走走走走走走走， Corre, corre, corre. 来来，推推推推推推推，哎呦我的去！来，活动活动活动，展开。 Oye, pues me alegro de haberlo hecho. Me alegro de haberlo hecho, ¿eh? Pruebo a tocarme los pies y me los debería tocar, ¿no? No, pues sí, prueba. Prueba. Hemos hecho el hombre de goma ya. Esto ha sido una locura.
Como veis en la increíble animación que nos hemos currado, vamos más o menos bien de todas las habilidades, menos de una, el endurecimiento. Y es que además de la fuerza, la técnica o la flexibilidad, los monjes Shaolin dedican gran parte de su entrenamiento a algo mucho más curioso: endurecer su propio cuerpo. Buscan que sus músculos, huesos y articulaciones sean capaces de soportar impactos que para una persona normal serían impensables. Y la última de las pruebas finales tenía que ver con esto. Así que sí, estábamos a punto de empezar con este entrenamiento, pero de una manera bastante peculiar. Me estaba reventando la cabeza. ¿Con qué me está pegando? Con la mano. Bueno chicos, si a partir de ahora en el vídeo empiezo a hablar trabado, ya sabéis por qué es. Son nada. A que quites los brazos. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Que me caigo. No. Quita los brazos. Ay, aguache. Es una locura esto. Tienes que... Es que me duele mucho la cabeza, Ya, me duele la cabeza. A ver si te crees que las barras de metal van a ser más blanditas. Y nada, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? 4 días ya y aún no nos sabemos el tablú entero. Hoy lo practicaremos en una montaña muy especial. Estamos en un sitio muy importante en el Kung Fu Shaolin, porque básicamente es donde estuvo meditando Tamo durante 9 años. Tamo fue el patriarca de uno de los 3 tesoros de Shaolin, que es el budismo. Entonces es un pilar de los más importantes que hay. Así que es un sitio de peregrinación donde todos los discípulos tienen que rendir, donde todos los discípulos tienen que rendirle Donde todos los discípulos tienen que rendir respeto al menos una vez en su vida. Uf, por fin. No se me da muy bien hablar a cámara, chicos. Vamos a subir a la cima. Hemos parado un poco, estamos andando durante un rato porque no habíamos empezado con la subida de verdad. Ahí al final se ven las escaleras, estas son normales, después eran así. 1200 escalones, corriendo, está lloviendo cada 2×3. No se ve ni la cima de la niebla que hay. Realmente no sé cómo de alto llega eso. Este es el primero de los entrenos de hoy y ya me estoy muriendo. Yo me comí una de esas en la jungla. Ahí ya... What are you doing? Ready? Come on! Go, go, go! Quick, quick, quick! Come on! Run, run, run! Let's go, 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 go! Go, go, go! Go, 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 go! Come on! Come on! Go! Let's go! Come on, come on! Y por fin, después de más de 1200 escalones, porque Yang Hao nos hizo subir y bajar un montón de veces y mucha lluvia, llegamos. Rendimos nuestros respetos a Tamo y nos fuimos a practicar el Taolu. Parecía que cada vez me iba saliendo un poco mejor. O al menos esa era mi sensación. Lo que claro, tenía a Lucaites al lado para copiarles, entonces era un poco más sencillo todo. El aire que está haciendo ha salido hasta todas las nubes. Estamos bajando ahora ya de Tamo, como veis estamos empapados. Hemos pasado por aquí y Yang Hao ha dicho que aquí es donde vivía él, justo en esta zona de aquí. Estuvo 14 años viviendo dentro del templo Shaolin. Así que nada, nos cambiamos y a la tarde volvimos a seguir entrenando nuestra estadística menos desarrollada de todas. Ya hemos llegado, chicos, estamos en uno de los sitios más famosos para entrenamiento Shaolin. Mabu. Y esto básicamente es para hacer refuerzo de antebrazo. 1, 2, 3, 4. Yes. A ver. Hey. Cuando escucho Gen Hao, en verdad me pongo contento, ¿eh? No lo dice mucho. Y significa bien, ¿no? Sí. Y un Shifu normalmente no te dice que lo estás haciendo bien. Bien, bien, bien. Vale, es por dentro. Nos ha dicho Shifu que tenemos que gritar mientras estemos haciendo refuerzo, porque así nos olvidaremos del dolor. Sí. Okay, Ruben, very good.
¿Cuántos llevamos, Lucas? Unas 500 y fuera bromas, No lo siento, ¿eh? Toda esta parte de aquí y la parte de aquí. Bueno, me habéis dicho que piense lo que no duele, ¿no? Sí. Pues ya está. Pensaba que mis antebrazos no podían ir a peor, pero nos tocó reforzarlos con algo más duro que la madera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Come on, come on. 我还没用力呢，来， Buah, esto es una locura. 来 ，come on. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Es como darle al hierro, ¿eh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y después de casi quedarme sin brazos, tocó reforzar el cuerpo entero. Ay, Rubén. 是不是 Ponlo duro. ？1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 打了。Ruben 说 ：“Come on, come on, come on, so easy, power, give me power. Are you hungry? Yes, are you hungry? Power. Power! Power! Yes. Look, are you hungry or what? Power! Yeah. Ruben man, Superman, very very good. 快点啦！快，低点，小伙计，多少点？低点，低点，低点，用劲，用劲，得用劲。 ¿Cómo te cae el sudor, tío? 你做的很好。 Y sí, el premio por hacerlo bien era seguir entrenando, pero al menos en un sitio muy bonito. Así que nada, disfrutad de las vistas mientras sufrimos. Y bueno, ya lo habéis disfrutado, ¿no? Pues nos vamos a dormir, que vamos a por el día 5, que va a estar divertido. Buenos días, señores. Está Luca y Tessa descansando, pero Yanjao nos ha dicho que íbamos un poco mal. Así que nos quedamos sin descanso, tenemos que practicar el tablú, lo tenemos que perfeccionar. Aún no nos lo sabemos. Y hay un pequeño problema. Estamos con más alumnos de la escuela de Yanjao. Espero no hacer mucho el ridículo. Y eso iba a estar complicado, porque mirad los tablús que se sabían ellos y luego comparadlos con el mío. Pero antes de practicarlo, íbamos a reforzar un poquito más la cabeza. You help me. ¡哎呦我勒个去！我勒个去！头放下去。腰 power， ear power。 No. Y nada, tocó hacer el tablú por última vez antes de la prueba final, sin tener a nadie a quien copiar y con 4 alumnos y Yanjao mirando fijamente. OK， 打得不错 ，very good。 Listo, creo que habíamos hecho todo lo posible para mejorar nuestras habilidades. Yanjao me dijo que ya lo próximo era la evaluación final y nos dio un día de descanso, que aproveché para intentar quitarme las agujetas que había acumulado durante todo el vídeo. He salido peor de lo que he entrado. Y me han entrado mal bajando las escaleras de casa. Tendréis el vídeo de cómo estaba bajando. Y sin más dilación, había llegado el día de ver si todo este entrenamiento había dado su fruto. Pero antes, nos encontramos con algo en el templo. Estamos en Faguán y este es el nombre de nuestro Shifu porque él estuvo entrenando aquí y de hecho sale España
y su nombre. Y después de conocer al Shifu Yanya, llegó el momento de la primera de las pruebas, el tablú. Lo que no sé por qué, estaba muy nervioso. Y aun habiéndolo practicado 1000 veces, me quedé en blanco. 对对对，就别练了哈，先别练了，你回去好好放松一下，自己再复习复习，行吧？这个回去好好想想 ，OK？ No he entendido lo que ha dicho, pero creo que sí que lo he entendido. Y es que no nos ha probado. Shifu ha comprado palos y básicamente lo que vamos a hacer ahora es un tipo de exhibición, por así decirlo, en el que con muchos años de entrenamiento, no con una semana como vamos a hacer nosotros, deberíamos concentrar toda nuestra fuerza en un punto y pues que nos partan un palo encima. A ver qué tal. Mucha fuerza. No. No. Ya, que soy zurdo. Prueba. Va. Supongo que tenía los brazos tan inflamados que ni sentí los palos, pero ahora tocaba con hierros. Go. 两个打蛋，我看一下。要 power，OK？Power。Come on。Go。可以。Después del primer fracaso, la segunda prueba había salido muy bien, cosa que me dio la confianza que necesitaba para la última prueba, abrirme de piernas. Poco a poco, ¿vale? Échate hacia detrás. Uf, respira, ¿eh? Va a ir muy lentamente. Ya está. Agárrate a mí. No pasa nada, ¿está bien? No va a dejar que te rompas. No va a dejar que te rompas. me estoy rompiendo ya. Que no te estás rompiendo, no pasa nada. Respira. Aire y suéltalo. Eso. Eso es muy bien. Vale, no pasa nada, Estoy viendo colores, No pasa nada. Escúchame. Relájate. Respira. Eso es. Se me ha dormido la pierna. No pasa No nada. pasa nada. ¿Vale? Llega un punto que pasa. No pasa nada, estás bien. Suelta el aire. Suelta el aire. Relax。 Es que respirando duele más. O sea, suelta el aire. Eso es. No puedo. Sí Shifu, puedes, no, sí puedes. Shifu, Sí puedes. Shifu, de verdad, de verdad. Ya está, Rubén, ya está. Se me ha dormido la pierna. Ya sé que se está durmiendo la pierna. Pero está bien. Venga, va, sigue con nosotros. Venga, va. No puedo. What？ It feels 10 times worse than yesterday. Despacio, ¿vale? Vete 差不多就行了，真的。 Suelta el aire cuando te acerque la pierna, ¿vale, Rubén? Bien, vas súper bien. Vas muy bien, Rubén. Súper bien. Suelta aire. Suelta aire. Suelta aire. 放松，呼吸。 Relaja. Very good。 Está perfecto.呼吸。 No te queda nada. No. Ya está. Venga, cuéntame algo que te guste. Ya está. No noto la pierna. Espera. Tranquilo. I don't feel my legs. No pasa nada. Ya es está. normal. Me duele mucho la cabeza. Lo entiendo. No pasa nada, no te preocupes. Me duele muchísimo la cabeza. 放松，自己站起来，踢腿。 Vamos a hacer un último intento. Si necesitas ayuda, dínoslo. Para colocarte. Esta pierna la tengo mal. No Ya puedo. lo sé. Esta pierna no puedo. Mil gracias, pero no puedo. Y después de mucho sufrimiento, intentando estirar las piernas para ver si así se soltaban y podía abrirme, empecé a pensar que iba a ser imposible. Pensaba que me iba a abrir, No sé si era por el cansancio acumulado o porque simplemente me bloqueé, pero mi cuerpo no daba más de sí. En ese momento solo podía pensar en una cosa: no lo había conseguido.
Y es que es curioso, porque el primer día, abrirme de piernas me parecía tan imposible que me hacía hasta gracia planteármelo. Pero 7 días después, estaba frustrado por no haberlo conseguido. Quizás fue porque había mejorado muchísimo más de lo que esperaba. El primer día ni siquiera llegaba a tocarme los pies. Y el último, Yang Hao podía ponerme la rodilla en la cara casi sin esfuerzo. En solo una semana habíamos conseguido algo que, si me lo llegan a enseñar el primer día, habría firmado sin pensarlo. Y creo que eso nos pasa muchas veces. Nos obsesionamos tanto con lo que nos falta, que dejamos de valorar todo lo que ya hemos conseguido. Y el Kung Fu, como muchas cosas, no se aprende en un día, ni en una semana, ni en un año. Hay cosas que tardan toda una vida. Y quizás de eso iba este entrenamiento. No de abrirme de piernas, sino de entender que algunas metas no están para conseguirlas rápido, sino para darte una razón por la que seguir esforzándote. Si te ha gustado este vídeo, mira este otro en el que lo paso aún peor y vamos a vivir con esquimales en el lugar más frío del mundo. Nos vemos en la próxima aventurilla. Adiós.